A la organización a quien ha diseñado el programa, porque había muchas formas de organizarlo. En primer lugar, por el acierto directamente del tema, es todo un acierto por los ponentes, pero luego había muchas maneras de organizarlo. Tenemos entre los ponentes y el enfoque de las distintas ponencias la perspectiva de la teología, la perspectiva de la tecnología, la perspectiva incluso de la ética, pero habéis dejado para la hora más crítica, que es la tarde, lo más apasionante, que es el derecho. Entonces, muchísimas gracias, porque esto es acierto seguro. Bien, dicho esto, bueno, pues vamos a tratar un tema que ciertamente es muy relevante, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la política, inteligencia artificial y democracia, y para ello contamos con uno de los máximos especialistas en nuestro país sobre esta materia, el profesor Rafael Rubio. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho, con premio extraordinario. Además ha sido presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, ha sido subdirector general en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, también ha sido miembro de la Comisión de Ley, que es un importante órgano, digamos, especializado en... un importante órgano, gracias, especializado en el ámbito, bueno, pues de la defensa de los derechos humanos. Igualmente ha sido miembro del Foro de Gobierno Abierto del Gobierno de España y, bueno, entre sus distintas líneas de investigación, pues destaca especialmente en el ámbito del derecho electoral, del derecho parlamentario, de la participación política y de la libertad de expresión. Bueno, además ha sido siempre pionero a la hora de trabajar estos temas. Cuando casi nadie lo hacía, esta mañana recordaba que hace 25 años empezó a tratar el tema de los lobbies, los grupos de presión, cuando nadie hablaba de esto, y es un tema de moda. Lo mismo con el tema de la desinformación, la libertad de expresión. En definitiva, pues un experto en las relaciones entre tecnología y derecho, desde la perspectiva, pues desde derecho constitucional, y por eso es un honor tenerlo aquí. Podría glosar su currículum, autor de numerosísimas publicaciones, recomiendo especialmente la última que tenemos ahí y que le ha merecido el premio de la Red Mundial de Justicia Electoral de este año, de 2025, lo cual, bueno, pues no es sino una muestra más de la excelencia de su currículum y de la labor investigadora. Yo le quiero dar las gracias, lo conozco personalmente desde hace tiempo, tuve el honor de compartir con él un encargo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el marco precisamente del Plan de Gobierno Abierto, organizar unos seminarios sobre transparencia y acceso a la información pública, que es un tema de interés común, y desde entonces pues hemos coincidido en distintos foros, y por eso puedo afirmar con conocimiento de causa que nadie mejor que él para hablar de este tema. Gracias. Podías estar en muchos sitios hoy con el ritmo de vida que llevas, entre otras cosas con tu familia, pero además es padre de 6 criaturas, 5 niñas y un niño, lo cual yo creo que es mucho más mérito que todo el extenso currículum que tiene. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Isaac. Me voy a levantar no por nada, sino porque tengo una cierta virtud, que es dormirme a mí mismo. No sería la primera vez, entonces para evitar dormirme a mí mismo, prefiero estar de pie, así garantizo. No sé, esta mañana nos han hablado de muchas cosas y algunas de ellas relacionadas con lo que distingue a las personas de la tecnología, pero ¿saben cuál es una de las más representativas? Y esto no es por meterles presión, que la inteligencia artificial no duerme la siesta. Entonces, vamos a hacer un test poniendo este tema tan arduo a las 4:30 para ver cuántos somos reales y cuántos tenemos que ver con la inteligencia artificial. Es broma. Se pueden dormir tranquilamente, espero no molestar mucho, para que lo puedan hacer a gusto. Bueno, vamos a hablar de, antes de empezar, quiero poner dos cosas en contexto que tienen que ver con mi agradecimiento a poder estar aquí hoy, a los organizadores, a Isaac y a todos ustedes por estar aquí a estas horas, que ustedes seguro que tenían muchas cosas más interesantes que hacer. Se nos habla mucho del impacto de la inteligencia artificial sobre las personas, y de alguna manera desde un enfoque que ponía el centro en las aplicaciones de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque luego, gracias, por la calidad de las ponencias,
pues hemos tratado del fondo. Pero creo que hay dos cosas que a la hora de hablar de inteligencia artificial y democracia conviene bien advertir a priori, ¿no? La primera tiene que ver con que evidentemente vamos a hablar del impacto de las tecnologías en la sociedad y por tanto en la organización de la sociedad, que es la democracia, pero no podemos hablar de ella sin hablar o sin usar todo lo que hemos usado esta mañana, todo lo que hemos escuchado esta mañana del impacto sobre las personas. Lo segundo, y que tiene mucho que ver con una de las preguntas que se hacía esta mañana, es que la tecnología impacta a la sociedad, incluso a aquellos que no la usan. Y esto es una cosa que a veces nos rompe la cintura, ¿no? Pensamos que el impacto real, y muchas veces creo que es culpa nuestra porque ponemos demasiado el acento en esto, tiene mucho que ver con que las aplicaciones están diseñadas de una forma específica, que tratan o que pueden influir en nuestra forma de acceder a la información o interactuar con ella. Pero sin embargo, a la hora de analizar el impacto de la tecnología en la sociedad, es muy importante que prescindamos de las aplicaciones concretas. No sé si me explico. Que tratemos de hacer una primera reflexión sobre cómo el diseño de la tecnología condiciona el diseño de la sociedad. Y esto es determinante, en mi opinión. O sea, incluso aquellas personas que no han interactuado en su vida con un teléfono móvil, en el fondo son, entre comillas, víctimas o son sujetos pacientes, o sea, pasivos, del impacto de la tecnología en la sociedad. Esto, yo me dedico a estudiar el impacto de la tecnología en las elecciones, sobre todo, ¿no? Y una de las cosas que hemos demostrado muchas veces es esa, que normalmente se pone el acento en, no, es que el 30% de las personas consumen información electoral en TikTok. Pues no suelen ser los más influidos. Sorprendentemente, son muchos más influidos las abuelas a las que los nietos que sí que consumen información en TikTok, como consecuencia de la información que han consumido en TikTok, le acaban contando en el cuarto de estar. No sé si me explico. Y cuando normalmente tenderíamos a diferenciar por esta, en mi opinión, distinción absurda que solemos hacer entre lo digital y lo analógico, por decirlo de alguna manera, como si no estuvieran relacionados, ¿no? Y esto genera muchas dinámicas de las que vamos a hablar ahora, que yo resumo siempre hablando de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Hay veces que pensamos que lo que pasa en el mundo digital se queda en el mundo digital. Entonces, le quitamos realidad, le quitamos impacto, como si la realidad digital fuera una segunda categoría de realidad. Como si lo que vivimos en lo digital no tuviera un impacto directo en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestras vidas, ¿no? Y eso se aplica de una forma determinante, como vamos a tratar de ver ahora, a la democracia. Hace muchos años, en el año 74, cuando Internet en el fondo no era más que un sueño de algunos que dormían en las computadoras del Pentágono, un señor bastante peculiar que se llama Ted Nelson decía que si uno está interesado en democracia y su futuro, es mejor que entiendas los ordenadores. Si esto se decía en el año 74, imaginaros hoy, ¿no? No podemos entender la democracia sin entender el impacto de la tecnología en la sociedad. Y a veces, iba a decir el derecho público, pero para salvar a Isaac, el derecho constitucional ha vivido al margen de esta realidad. O sea, hemos tratado de pensar que el mundo es como es, esto no es más que un paréntesis, podríamos decir ocasional, o es más que no transforma la sociedad, y hemos seguido dando las respuestas, como se decía esta mañana con mucha gracia, las respuestas institucionales del siglo XIX a realidades sociales que no tienen nada que ver con la realidad social para la que fue pensada el diseño institucional, ¿no? Y de alguna manera esto es esencial, ¿no? Yo lo cuento siempre, aprovechando estas horas, hablando de los dinosaurios. Yo soy muy friki de los dinosaurios, pero no por los dinosaurios en sí mismos, que me parece, sino por lo que tiene desde un punto de vista científico de fascinante, ¿no? Hay gente que habla con profunda precisión de un fenómeno que ocurrió hace 75.000 millones de años. Y pueden entrar en debates entre ellos diciendo, no, lo que realmente pasó, y dices, pero si estamos hablando hace 75 millones de años, ¿cómo puedes saber lo que pasó? Y sin embargo, si se aficionan a esta perversión, porque prácticamente tiene algo de perversión, verán como cada semana se publica información sobre la materia. O sea, es un tema que está en constante evolución. Hay gente que lo estudia, que ya es sorprendente, pero hay gente que además sigue profundizando, ¿no? Fuera de la broma.
Cuando uno descubre por qué desaparecieron los dinosaurios, digo, dándole la credibilidad que podemos dar a estudios hechos sobre algo que pasó hace 75 millones de años, pero cuando uno estudia por qué los dinosaurios no sobrevivieron, o los que sobrevivieron, por qué sobrevivieron, uno descubre que no se trató de una gran bola de fuego que dio al lugar donde se habían concentrado todos los dinosaurios en un evento como este, ¿no? Que alguien los convocó a todos y la bola de fuego les dio de lleno, ¿no? Sino que lo que pasó realmente es que se transformó absolutamente las condiciones del entorno en el que habitaban, y en esa transformación de las condiciones en las que habitaban solo sobrevivieron algunos. Y sobrevivieron convirtiéndose en otra cosa, no sé si me explico. Solo sobrevivieron aquellos que fueron capaces de adaptarse al cambio social, fueron aquellos que entendieron en qué consistía el cambio de la naturaleza y fueron capaces, a través de la evolución también, pero fueron capaces de ir adaptándose, ¿no? Y pues, lo que dicen estos estudios es que una parte de los supervivientes de los dinosaurios son los actuales pájaros, básicamente, o sea, simplificando mucho, porque son aquellos que consiguieron, o que fueron capaces con suficiente flexibilidad para adaptarse a este cambio, ¿no? En las instituciones nos pasa lo mismo con la monarquía en el siglo XIX, pero no les voy a dar más rollos, ¿no? Si ustedes piensan que monarquías del XIX sobrevivieron, no fueron aquellas que se trataron de enfrentar al cambio, fueron aquellas que entendieron el cambio y se adaptaron a ella y se convirtieron de una u otra manera en monarquías parlamentarias, ¿no? Esto nos daría mucho juego, pero me parece que es una especie de aviso a navegantes cuando los cambios sociales son de mucha profundidad. Las instituciones pueden tratar de decir qué bonito es nuestro diseño institucional y tratar de conservarlo y protegerlo, o tratar de entender el cambio y de alguna manera adaptarse al mismo. Y esto pasa mucho con... Bueno, se nos decía esta mañana, y yo creo que es clave, que la tecnología no es neutral. Yo creo que hay dos cosas que hay que precisar de esto, ¿no? O sea, la primera es que la tecnología es imposible que sea neutral, porque la tecnología es algo que se fabrica para dar respuestas con objetivos concretos, por eso es tecnología, no sé si me explico, es una construcción que nace con un objetivo, nace con una finalidad, y esa finalidad condiciona su diseño, de ahí que sea... intrínsecamente imposible que sea neutral, no sé si me explico. Todas las tecnologías, no para bien, para bien o para mal, pero son instrumentos construidos con una finalidad, y eso no lo podemos olvidar nunca. En segundo lugar, que como decía al principio, el diseño de la tecnología acaba condicionando el diseño de la sociedad. A la hora de la verdad, y pues, por poner el ejemplo actual, en la sociedad de la información, nosotros nos relacionamos entre nosotros fundamentalmente condicionados por la tecnología, accedemos a la información de una forma absolutamente condicionada, mediada por la tecnología, ahora podemos hablar de eso, nos relacionamos con los demás, pues no sé cuántos de ustedes han dejado de llamar para felicitar los cumpleaños y ponen un mensaje por WhatsApp, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero que tiene unas consecuencias muy profundas y que afectan a la empatía, a la relación con los demás, a la capacidad del diálogo y no solo de la comunicación. Son solo dos ejemplos, pero es importante que entendamos esto, que como la tecnología configura la sociedad, toda la sociedad es, de alguna manera, víctima de la tecnología, independientemente del nivel de uso que se haga dentro de cada uno de sus miembros en la tecnología, porque lo que cambia es el propio diseño social. No sé si esto les suena demasiado a estas horas de la tarde. Y esto, pues, resulta clave, porque, como les decía, cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la democracia, no vamos a hablar solo, o no vamos a hablar especialmente de cómo ChatGPT puede condicionar la democracia, y tenemos un primo segundo que una vez le preguntó a ChatGPT por Rajoy y le dijo que no se metía en esos temas ideológicos, y cuando le preguntó por Zapatero dijo que era el mejor presidente de la democracia, cosas que han pasado, ¿no? Este tipo de sesgos que ChatGPT hace de democracia, pero en el fondo, con todos mis respetos, pero eso es irrelevante, no sé si me explico. O sea, los ejemplos concretos por los cuales la tecnología puede condicionar la democracia de una forma u otra tienen relevancia cuando se reproducen a cierta escala, pero ahora de la verdad son ridículos comparados con el impacto social real que tiene la tecnología y por tanto con su trascendencia a la democracia. No vamos a definir la inteligencia artificial porque se ha definido esta mañana de manera perfecta, pero para acabar esta introducción solo ponerles en un contexto. Hace 2 semanas o 3 estaba paseando por Heidelberg, donde me habían invitado a una cosa de expertos, no sé por qué, que trabajan esos temas, ¿no? Entonces, estábamos viviendo
en un contexto, porque todos los listos por definición son pesimistas, por eso sé que no soy listo, estábamos paseando en un ambiente en el que todo el mundo estaba prediciendo el fin del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, de repente, y a mí, que llevo trabajando estos temas, no la inteligencia artificial, en el que soy un recién llegado, pero llevo trabajando sobre el impacto de la tecnología en la democracia desde finales de los 90, me hace hasta gracia, ¿no? Porque yo abracé la tecnología en los 90 pensando que iba a salvar la democracia. No sé si ustedes lo recuerdan, pero los que han seguido estos debates, en los 90 la democracia, Obama, la transparencia, la participación... La democracia no iba a volver a ser la misma, era una especie de confirmación del fin de los tiempos, por así decirlo. Ya hemos llegado si hemos llegado a la paz perpetua, por así decirlo, con lo tecnológico hemos alcanzado el modelo de democracia perfecto. Vamos a alcanzar porque se democratiza el acceso a la información, todos podemos participar, los argumentos eran infinitos y todos los abrazamos con una especie de deseo de ojalá sea verdad, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2015-2016, el péndulo giró de una forma radical y la democracia pasó de ser la utopía a la que todos esperaban, o sea, el uso de la tecnología en democracia pasó de ser la utopía en la que todos confiábamos a convertirse en la antesala del apocalipsis, ¿no? Entonces, a partir del año 2017, Cambridge Analytica y pues, algunos premios Nobel como María Ressa hablan de la tecnología como hablan incluso de que estamos viviendo los 2 últimos minutos de la democracia, ¿no? Como consecuencia del impacto de la tecnología y hace que nos incapacitemos para pensar. Yo creo que este es el gran problema, ¿no? Cuando adoptamos un mensaje catastrofista, independientemente de que hay que ser muy críticos y señalar los problemas que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, los problemas que la inteligencia artificial provoca a la democracia, pero cuando adoptamos un mensaje catastrofista renunciamos a la esperanza y yo creo que eso es muy peligroso y llegamos a esto, ¿no? a esta placa que me encontré en Heidelberg del Instituto de Estudios, no del Apocalipsis, que les parecía poco, Instituto de Estudio del Posapocalipsis, que a mí me parece fascinante, o sea, yo ya me quedé enganchado, además de hacer la foto dije, ¿cómo debe ser lo de la posapocalipsis? Porque ya, o sea, que hay después de la desolación, o sea, si uno lee lo que dice sobre el apocalipsis, las Sagradas Escrituras, uno no puede imaginar algo después de eso, más allá de la resurrección. Entonces, que haya gente pensando en cómo va a ser el posapocalipsis en Alemania, que además en teoría son serios, me fascina. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de estos temas tengamos en cuenta este contexto. Que hemos pasado de la utopía al apocalipsis y al menos en derecho, desde una visión apocalíptica no se puede pensar. Porque la situación apocalíptica en derecho genera el tratamiento del estado de emergencia, no sé si me explico. Entonces, en un estado de emergencia todo está permitido. O sea, si lo que viene es el desastre, es el apocalipsis, pues cualquier respuesta que demos, aunque vaya en contra de los derechos, aunque pueda resultar restrictiva, aunque acabe resultando efectos contrarios a los que se persiguen, acaba siendo válido, porque de lo que estamos hablando es de sobrevivir, no de establecer un marco de convivencia general. No sé si y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Insisto, no le estoy quitando ni un ápice a lo que hemos hablado esta mañana, porque todo estaba súper bien orientado. Simplemente que cuando hablemos del impacto en la sociedad, nos leemos un poco y tratemos de dar esa visión de esperanza de la que se nos hablaba, que pasa en cierta forma por aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es evidente, y se ha hablado muy bien, del impacto de la inteligencia artificial en sociedad. Pues, por ejemplo, cómo afecta a los trabajos desde 2 perspectivas distintas, ¿no? Desde la perspectiva de los datos y desde la perspectiva de las máquinas, ¿no? O sea, las máquinas temiendo que la inteligencia artificial acabe afectando a sus trabajos. Y es evidente también, y también se ha dicho esta mañana, pero les doy algunos datos, la velocidad con lo que avanza esto, ¿no? O sea, aquí tienen un cuadro que me parece relevante, que es cuánto tardaron en alcanzar los 50 millones de usuarios distintas tecnologías, en la que la más rápida, por así decirlo, fue Twitter, que tardó 2 años. ChatGPT tardó 2 meses en duplicar esto, en alcanzar los 2 millones de usuarios, pero esto ya se ha quedado anticuado. Con el lanzamiento de esa aplicación de ChatGPT que permitía, que probablemente casi todos habéis usado, que permitía convertir tus fotos en una especie de manga de Giphy, se alcanzó 1 millón de usuarios en 1 hora. Para que se hagan una idea, Netflix, que nos parece como el colmo de la sofisticación y tardó 3 años y medio en alcanzar la misma cifra.
Por tanto, el nivel de evolución y de penetración de la inteligencia, porque todo eso no son solo cifras, quiere decir que probablemente estemos rodeados de gente que se apuntó en uno de esos carros. Claro, a esta velocidad de crecimiento el uso es generalizado y eso nos da una idea de cómo impacta en la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí podemos tener distintas respuestas, pero a la hora de la verdad corremos el peligro de asumir la inteligencia artificial como una especie de martillo que lo resuelve todo. Entonces, en los debates públicos es muy frecuente que cada vez que surge un problema, pues como nos pasaba antes con la tecnología, hablemos de la inteligencia artificial como algo que resuelve todo, aunque no sabemos muy bien qué es ni qué tenemos que resolver. Entonces, esa visión de la inteligencia artificial como martillo para todo, que a veces pues, tenemos de una manera ingenua y totalmente falsa, ¿no? En ese contexto nos encontramos con esta lógica, y con eso lo acabo de introducción, de si la inteligencia artificial, o sea, después de leer mucho y dices, ¿pero qué estamos? ¿Ante un boom imparable o ante un bluff al que le quedan 2 telediarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se bajará la emoción y volveremos utilizando la inteligencia artificial con normalidad? ¿Estamos ante más de lo mismo o es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en ese contexto les anticipo las conclusiones, por así decirlo, ¿no? O sea, nuestra experiencia, que llevamos monitorizando el uso de inteligencia artificial en elecciones desde hace 2 años y medio, lo que hemos visto es que a día de hoy, aunque vamos a ver que la inteligencia artificial va mucho más allá de las elecciones, pero el impacto de la inteligencia artificial en las elecciones es muy amplio, pero muy poco profundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que las posibilidades de aplicar la inteligencia artificial en las elecciones es brutal, hasta el punto de que pensamos que puede cambiar el propio escenario de las elecciones. Entonces, nosotros hemos detectado más o menos 500 casos de uso en todo el mundo de inteligencia artificial en las elecciones, y la inmensa mayoría de ellos tiene que ver con uso instrumental, para hacer carteles, para editar mejor, algunos sonidos, nada esencial, salvo en países súper desarrollados tecnológicamente como la India y Pakistán, donde ya están en otra liga en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y elecciones. Pero a la hora de la verdad, el problema es que ante esa realidad actual, y podríamos decir poco intranquilizante, porque no hay nada que ponga o que amenace de una forma directa a la democracia, vemos las probabilidades o las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial a la velocidad a la que ella desarrolla, como hemos visto, para las elecciones y quién lo aplica, por así decirlo, para los partidos y candidatos, y uno no tiene más que asustarse, ¿no? Yo cuando acabamos ese libro del que hablaba Isaac, en el que habíamos hecho todo este estudio, decíamos, Dios mío, es que como se enteren, no sabemos si publicarlo, porque como se enteren de todo lo que pueden hacer con inteligencia artificial, la democracia como la conocemos desaparece, al menos en el ámbito electoral, y ahora pondremos algunos ejemplos. Entonces, vivimos en una especie de equilibrio entre unas posibilidades infinitas y muy dañinas para la democracia y una realidad bastante normalita, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es la ventaja de estar en ese escenario? Que nos podemos anticipar a esas proyecciones, entre comillas, semi-apocalípticas de las que hablábamos antes, cuando hablamos al menos de las elecciones. Es cierto, por empezar a entrar en los problemas, que la inteligencia artificial también se puede usar se puede usar para fortalecer la democracia, y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Pues facilita el acceso a la información, al resumirla, puede ser una herramienta que dé respuesta a las amenazas que hoy enfrenta la democracia, como la desinformación, sirve para filtrar información, para comunicar datos, aumentar la transparencia, incluso mejorar formas de participación ciudadana. Pero como ven, casi todas las aplicaciones, tanto positivas como negativas, que vamos a ver después, insisto, que no afectan a la esencia de la democracia. Sin embargo, como les decía antes, sí que hay algunos ejemplos, y es en los que quiero centrarme más, que sí que afectan a elementos esenciales de la democracia, y voy a explicarlos un poco. Básicamente a 5 elementos, ¿no? A la autonomía del individuo, a su libertad en último término, a la igualdad, tanto de los individuos como de las sociedades, al modelo de democracia, que a mí es lo que más me preocupa, a la opinión pública
Y por último, a la eficacia de los derechos fundamentales, y por último, por hablar algo de mi tema, a las elecciones, pero si no llegamos no me preocupa absolutamente nada. Bien, hoy nos han hablado de muchas formas de esto, pero en mi opinión este chiste lo resume mucho mejor que todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Hablamos de estadística con asteroides, ¿no? O sea, con esteroides, ¿no? Hablamos de estadística bien enmarcada y, por tanto, estamos hablando de una capacidad de procesamiento de información gracias a la datificación social, o sea, que hoy somos auténticos generadores de datos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y como se ha explicado muy bien antes, casi siempre sin darnos cuenta, y eso tiene efectos. Y ahora, la verdad, la capacidad tecnológica de procesar toda esa información y relacionarla, o sea, dentro de ese procesamiento de información, pero realmente de lo que estamos hablando es de máquinas sofisticadísimas o una aplicación sofisticadísima de la estadística, ¿no? Por así decirlo. Entonces, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es caer en el determinismo estadístico, que la estadística sea la que condiciona nuestras decisiones. Y esto afecta de una forma directa a la esencia de la democracia y afecta de una forma directa, como vamos a ver después, al modelo de la democracia. Y nos pone sobre la mesa el gran asunto, yo creo, de este tema, que es la democracia, por definición, cuenta o necesita de la participación de las personas, necesita de la contribución de los miembros de la comunidad en el gobierno de esa comunidad. La participación de las personas no es un medio para lograr la mejor democracia, al menos en los últimos 3 siglos, sino que forma parte esencial de la propia democracia. Sin participación de las personas, aunque los resultados sean mejores, no hay democracia. Por tanto, si dejamos la toma de decisiones en manos de unas máquinas que lo que hacen es recordar, por así decirlo, procesar toda la información previa, lo que estamos haciendo es condenándonos a repetir lo que ha ocurrido hasta ahora, independientemente de que ese condenarnos a repetir pueda ser bueno o malo. No sé si me explico, ahora voy a profundizar un poco más cuando hablemos del modelo de democracia. Pero lo primero es eso, es que una sociedad regida por la inteligencia artificial, de alguna manera se incapacita para el progreso, aunque pueda parecer lo contrario. Se ancla en lo anterior, con sus aciertos y sus errores, pero se ancla en lo anterior y, por tanto, condiciona de una manera determinante la toma de decisiones, que son aquellas, o que van a ser aquellas, que se adoptaron a priori con sus evoluciones, pero en último término es. En segundo lugar, la gran amenaza para la autonomía individual, y esto afecta directamente al voto, pero no solo al voto, tiene que ver con la capacidad de microsegmentación. Les cuento un ejemplo, ¿no? Tradicionalmente, los procesos de microsegmentación tienen 4 fases. Uno, para microsegmentar a alguien, como creo que también se nos ha contado, necesita, recopilar la información. Y ahí hay muchos sitios donde ya se puede comprar recopilada, pero hay que tener acceso a mucha información de las personas. En segundo lugar, procesarla, relacionarla para sacar conclusiones. En tercer lugar, generar contenido, respuestas de políticas públicas o de comunicación para adaptarlas a esos perfiles creados previamente con la recopilación de la información. Y el cuarto paso es distribuir esa información creada, adaptada a los perfiles y a la información recopilada para que llegue en el momento justo a las personas a las que uno se quiere dirigir. No sé si estas 4 fases he sido capaz de explicarlas bien. Bien, tradicionalmente, cuando uno hacía microsegmentación en los años 80, que es cuando se implanta la microsegmentación política, un personaje muy peculiar, que acabó procesado como casi todos, pero que se llama Karl Rove, al que con mala leche llamaban el cerebro de Bush, como para decir que lo sustituía, que Bush no tenía cerebro y tenía que usar el de Karl Rove, presumía, como padre de la consultoría política, de que en los años 80, cuando introdujo la microsegmentación en política, era capaz de generar hasta 30 versiones de la misma información adaptada a los distintos perfiles. En el año 2012, Barack Obama fue capaz de crear 7.100 versiones del mismo mensaje, adaptada a los distintos públicos. Hoy en día eso ha desaparecido, porque en lugar de 7.000 versiones puedes crear tantas como públicos. O sea, si en Estados Unidos hay
bueno, 150 millones de votantes, puedes crear 150 millones de mensajes personalizados. Porque la tecnología ha dejado de ser un obstáculo y se ha convertido en un aliado. Entonces, hoy las 4 fases del proceso se pueden automatizar. Uno puede recopilar información de manera automatizada y se nos ha explicado muy bien. Puede procesar esa información para sacar conclusiones de manera automatizada sin intervención humana. Puede generar contenido de manera automatizada, ya les cuento un ejemplo que les va a dar mucho la atención. Y puede distribuirlo también de manera automatizada. Entonces, las personas en todo ese proceso dejan de hacer falta. En el año 2019, yo fui el director de la campaña del PP, con poco éxito como se pudo ver, pero fui el director de la campaña del PP. Entre las personas que vinieron a vernos había unos señores que venían de Hungría y que nos ofrecían una herramienta de personalización por la que solo nos cobraban 5 millones de euros. Entonces, no hacía falta seguir hablando, por así decirlo, ¿no? Pero te pedían solo 3 cosas: 20 minutos de imágenes de Mariano Rajoy, una lista de sus discursos, y con eso te prometían que eran capaces de hacer todo este proceso de manera automatizada y hacer llegar los mensajes en función del perfil del votante de manera automatizada, por solo 5 millones de euros. Evidentemente, gracias a Dios, no solo por el precio, por decirlo de otra forma, rechazamos la oferta. Hoy en día, ese servicio se vende por menos de 50.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que para algunos fue solo un obstáculo económico ha dejado de ser un obstáculo, y entonces la democratización de la que hablábamos antes es una democratización que tiene una doble cara, que puede ser una gran ventaja, pero también puede ser una vía de acceso, porque ahora está al alcance de todos. O sea, hoy 50.000 euros tiene cualquier partido de los 300 que se presentan a las elecciones, aunque les sorprenda, ¿no? Y podría acceder a este tipo de tecnología y utilizarlo de una manera normal. Entonces, ¿qué ocurre con la microsegmentación? Que la microsegmentación tiene una serie de efectos de los que vamos a hablar un poco, pero tiene una serie de efectos que destruyen la opinión pública entendida de manera abstracta como un todo, que te aíslan y te incapacitan para la empatía con el resto de la sociedad, te impide el contraste de información distinta y, en último término, acaba erosionando, por eso digo, vamos a hablar luego, la opinión pública, que es la base sobre la que se levanta la democracia que conocemos. O sea, la democracia representativa se levanta básicamente sobre el pilar de la opinión pública. Si la opinión pública desaparece, la democracia pierde su pilar. Esto es tan sencillo como eso. Por eso, las deformaciones en la opinión pública o las erosiones de la opinión pública tienen tanto impacto democrático. En tercer lugar, por 2 vías, la inteligencia artificial puede cuestionar la igualdad en 2 términos, ¿no? Puede cuestionar la igualdad, y se han hablado mucho de ejemplos en los que los sesgos acaban generando repartos injustos o excluyendo de forma específica por motivos, pues muchas veces históricos, a grupos naturalmente excluidos, y de esos tenemos ejemplos pues, en el reparto de ayudas a la seguridad social, en el tratamiento de los presos en Estados Unidos, en los que había determinados tipos de presos que, como por su raza, por su edad, entraban dentro del esquema básico del delincuente habitual, pues no se les concedía, por ejemplo, no se les concedía pues, beneficios penitenciarios por el riesgo de reincidencia, que se calculaba exclusivamente en función de un algoritmo que lo que tenía en cuenta era el historial y no el análisis personal de cada uno de los casos. Entonces, las posibilidades de que estos sesgos generen discriminación y, por tanto, desigualdad son enormes. Pero luego hay un segundo efecto de la desigualdad que tiene que ver con la concentración de poder que generan estas grandes empresas, que acaban excluyendo pues, a otros grupos y acaban imponiendo pues, esos modelos de los que estábamos hablando. En segundo lugar, y acelero un poco, tiene que ver con la amenaza a la democracia. Voy a relacionar 2 cosas que a lo mejor al principio les parece que no están relacionadas. Desde hace 9 años, el número de personas que dicen que están dispuestos a ser gobernados eficazmente, aunque eso no implique un sistema democrático o el respeto a los derechos humanos, va subiendo, ¿no? Entonces, en principio, esto lo podríamos excluir de la inteligencia artificial. Hay mucha gente que prefiere estar, entre comillas, bien gobernado que estar gobernado democráticamente. Están dispuestos a pagar el precio, podríamos decir, de su participación democrática, el precio de su libertad, a cambio de un gobierno que produzca resultados. Esta mentalidad, insisto, va en aumento en todo el mundo y especialmente entre los jóvenes. Y podemos decir, bueno, es que la política está tan mal, pues esta semana solo basta con haber seguido las noticias durante toda la semana para decir, joder, no me extraña, ¿no?
Si hay que elegir entre estos y una máquina, pues prefiero la máquina, que en principio le costará más, ¿no? Sin embargo, esto tiene una concepción de fondo que es, quizá la idea principal que os quería transmitir, que en mi opinión es muy grave y que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. El fin de la política, y esto les puede sonar raro y ahora si quieren luego lo debatimos, no es la búsqueda de la verdad, ¿vale? La política necesita de la verdad como medio, pero el fin de la política nunca puede ser la verdad, porque la política, por definición, se construye en torno a visiones diferentes, a cosmovisiones diferentes, y es un diálogo permanente para establecer prioridades en momentos distintos. No sé si me explico. Entonces, si asumimos que solo hay una forma, o sea, que el fin es la verdad, por decirlo de alguna manera, asumiremos que solo hay una forma, o que hay una mejor forma, solo una, de resolver mejor los problemas. Y podemos entender que la mejor forma de resolver esos problemas está mucho más capacitado una máquina para llegar a esa solución que las personas hablando, ¿no? Cualquiera que haya asistido a una comunidad de vecinos es consciente, ¿no?, de lo difícil que es tomar decisiones cuando hay más de 3 personas por medio, ¿no? Entonces, joder, si me dijeran, ¿cuántos de ustedes sustituirían la junta de vecinos por una máquina? Pues estoy seguro que casi ninguno dudaría. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acabamos asumiendo un modelo de democracia profundamente antidemocrático. Que a la hora de la verdad, a día de hoy lo decimos hasta riéndonos porque nos parece imposible, pero que se consolida en la realidad aunque no existan máquinas, si estamos dispuestos a que el que mejor gobierna o el que toma decisiones más eficaces, el que más nos beneficia, sea el que gobierna, pues acabamos con Bukele. No sé si me explico. Alguien que puede estar produciendo resultados eficaces independientemente de cuál sea su tratamiento de la realidad o hasta qué punto integre o no integre a la sociedad en su toma de decisiones. No sé si me estoy explicando. Entonces, de alguna manera estamos sembrando un terreno para la tecnocracia, ¿no? Una tecnocracia que se puede resumir de muchas formas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es previo a la inteligencia artificial y que nos ayuda a entenderlo, que son los gobiernos de Monti y de Draghi en Italia, que son 2 gobiernos que todo el mundo alabó como tremendamente eficaces y que uno no se atrevió a presentarse a las elecciones y el otro se presentó y consiguió un menos del 5% de apoyos democráticos, ¿no? Me parece que son 2 buenos ejemplos donde en principio la eficacia está reñida con el apoyo popular. Pero si además a esta tecnocracia le sumamos el deseo de la inteligencia artificial de agradar, la tecnocracia se vuelve tecnopopulismo. Una tecnología que no está al servicio ni siquiera de esa eficacia, sino está al servicio de contentar a su público, no sé si me explico, y que adopta decisiones en función de esas personas a las que tiene que contentar. Estoy resumiendo mucho y probablemente simplificando, así que les pido perdón y luego si quieren me corrigen o me matizan. Entonces, esto afecta al modelo de democracia, afecta también a la separación de poderes, porque en esos modelos de democracia los que ponen las plataformas tienden a concentrar el poder y cada vez son más fuertes, hasta el punto de que no se conforman, y aquí hay un debate en el fondo sobre si es un problema ideológico o es un problema económico, pero no se conforman con el poder que tienen, que ya es omnímodo, y de alguna manera intentan hacerse también con el poder del Estado. O sea, no se conforman con tener más poder que el Estado, sino que tratan de captar el propio Estado y ponerlo al servicio de su poder. En mi opinión, aunque esta foto es muy simbólica y muy representativa, esto es un poco tramposo, porque las plataformas llevan funcionando así muchos años y de repente nos han generado miedo ahora. O sea, a mí me parece que esto es una buena noticia porque nos ha puesto el debate sobre la mesa, no sé si me explico. Nos hemos dado cuenta del poder de las plataformas y de lo peligroso que es darle a las plataformas el poder del Estado. El ejemplo de Elon Musk es el más evidente, cuando podíamos no estar de acuerdo con el color del gobierno, pero cuando estaban a favor nadie ponía ninguna pega, ¿no? Parecía que había una alianza natural en pro del progreso, no sé si me explico. Y el problema real no es que las plataformas defiendan una u otra ideología, porque lo que se ha demostrado es que les da igual. El problema real es que la conjunción de poderes entre las plataformas y el Estado acaban diluyendo cualquier tipo de control y generando una concentración de poderes que es incontrolable, literalmente, ¿no? Todo es muy manejable. Se ha hablado también de la responsabilidad, ¿no? de la dificultad de controlar y rendir cuentas. O sea, de quién es el culpable de los errores de la inteligencia artificial, en este caso en la campaña política, que me parece que es un anuncio espectacular, además de real. En tercer lugar, y voy mucho más rápido,
la opinión pública, ¿no? Decíamos que la democracia representativa se asienta sobre la opinión pública. Si la opinión pública se alteran las lógicas de la democracia representativa. En ese sentido, no hay que discutir mucho, y menos en España, como digo, para hablar de cómo la opinión pública hoy en día sufre distintas amenazas. La más importante, en mi opinión, porque es la causa de todas las demás, es la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Es que la posibilidad de generar información de manera artificial a través de máquinas contamina el debate de manera artificial. Hoy en día parece que en Internet hay más información generada artificialmente que generada por personas. Esto en política lo vemos de manera permanente, ¿no? O sea, hay veces que cuando uno se asoma con un poco de información a una campaña electoral, parece que está viendo un capítulo de Walking Dead, donde hay bots peleándose con bots y ninguna persona normal que vaya a decidir su voto, sino que las personas se ponen al margen y se ponen a aplaudir el espectáculo comiendo palomitas. Pero realmente una gran parte de los debates públicos hoy se generan entre máquinas o personas a sueldo que a efectos prácticos funcionan como una máquina, no sé si me explico. Entonces, cuando se contamina el debate público de esa forma, el resultado del debate público no tiene ningún valor democrático. Es un valor contaminado al servicio de callar determinadas ideas o ensalzar determinadas ideas o determinados candidatos. Pero además, la infoxicación, o sea, ese exceso de información, genera un segundo efecto que en mi opinión es todavía más pernicioso, que es el de la información a la carta. Una información a la carta que acaba siendo información de menú, como vais a ver ahora, ¿no? La información a la carta, ¿en qué consiste? En que en principio uno, cuando va a Internet, tiene todo a su disposición, puede acceder, nunca ha tenido más información disponible y por tanto nunca ha tenido mayor libertad de elección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el problema es que accede a una información pensando que accede a ella de manera directa. No sé si me estoy... O sea, que cuando uno pide algo, Internet le da lo que pide y no hay nada por medio. Ya por fin nos hemos liberado de la tiranía de la intermediación de los medios de comunicación y de otros intermediarios informativos. Pero cuando damos una vuelta, nos damos cuenta de que nuestro acceso a la información está mucho más mediada que antes, ahora veremos por quién, y que esa intermediación en nuestro acceso a la información es mucho más nociva porque es mucho más determinante. Decía, yo pensaba que era C.S. Lewis, pero parece que es Baudelaire, decía que el mayor éxito del diablo fue hacer creer a los hombres que no existía. Entonces, pues eso C.S. Lewis lo usa en las cartas de diablo a su sobrino y hay una película que en mi opinión es magistral, que probablemente han visto que sospechosos habituales que también lo usan, ¿no? El mayor éxito de Carlos Sosé fue hacer creer a la sociedad que no existía. Con los algoritmos pasa lo mismo. Cuando nosotros accedemos a una información en Google, por poner un ejemplo, y pensamos que estamos accediendo a ella directamente, nos olvidamos o no nos damos cuenta, o además no nos lo cuentan, que estamos accediendo a esa información precisamente a esa por nuestro historial, por nuestro perfil, por el perfil de consumo, porque alguien ha pagado previamente. Hay un montón de elementos que hacen que lleguemos a una información o a otra, pero sin embargo no somos conscientes de que estamos pasando por todos esos filtros hasta llegar a la información y pensamos que la información que estamos alcanzando es la única disponible, no sé si me estoy explicando. Entonces, a la hora de la verdad, como pensamos que esa información no está mediada, que esa información estamos llegando a ella directamente, quitamos todas las barreras que poníamos cuando accedíamos a información que sabíamos que estaba mediada. Tú cuando leís un periódico, por ejemplo El País, sabes que eso tiene una orientación concreta, una serie de grupos económicos y políticos detrás, y uno lee las noticias con ciertas prevenciones. Da igual cuál sea el medio de comunicación, como sabe que está mediando, o sea, que la información a la que accede está mediada y que esa mediación tiene una orientación concreta, aplica sus barreras. No sé si me explico. Accede a la información con sentido crítico. Cuando uno piensa que accede a la información de manera directa, prescinde del sentido crítico y entonces se hace mucho más vulnerable. Y esto condiciona de una forma determinante nuestro acceso a la información y además genera un segundo efecto, que es que ese acceso a la información, como además de alimentarnos nosotros, alimenta al algoritmo, provoca que la próxima vez que accedemos a la información, ese acceso esté todavía más mediado. Entonces, el primer día llegamos a la información pensando que podíamos elegir entre una carta infinita. El segundo día la carta se reduce. Al cuarto día estamos comiendo de menú. Y al quinto día llegamos a la información y ya nos han puesto los platos. Cosa que en un restaurante a veces se agradece si uno tiene prisa, pero a la hora de la verdad, no sé si han visto Super Size Me, por ejemplo, no es muy saludable. O sea, una dieta informativa en la que todos los días comes lo mismo,
por mucho que se haya anticipado a tus deseos para ponértelo encima de la mesa, por mucho que a todos nos apetezca todos los días comer hamburguesas, llega un momento que explotas, ¿no? Pues con la información pasa exactamente lo mismo. Que uno empieza comiendo caviar de menú y acaba comiendo hamburguesas, porque acaba comiendo lo que come todos los días, que el algoritmo en su capacidad infinita de servicio, que no tiene ningún interés económico, no es broma evidentemente, le sirve ya hecho para que la consuma cuanto antes y vuelva. No sé si me explico. Entonces, eso desde un punto de vista de la dieta es mortal. No de la dieta de comer, sino de la dieta informativa. Uno acaba deformándose intelectualmente como se deformaría físicamente si solo comiera hamburguesas. Y esto es real, no estoy exagerando. Si uno acaba comiendo siempre lo mismo, tanto en lo físico como en lo espiritual, acaba deformado, ¿no? Esto además genera fragmentación, porque todos los que comemos lo mismo acabamos formando grupos en los que no vemos el resto de la comida, como solo nos enseñan eso, como los algoritmos nos condicionan la información que recibimos, se acaban generando no una opinión pública, sino pequeños grupos de opinión pública que, y esto se ve de una forma muy gráfica cuando uno trabaja en elecciones, que no están relacionados entre sí. Cuando uno ve el mapa de conversaciones en redes sociales en elecciones, uno se encuentra que hay 15 grupos en los que a veces hay un periodista o dos uniendo los grupos, pero en general son 15 grupos que se retroalimentan entre sí y que no dialogan y por tanto hacen imposible la generación de la opinión pública. Además, por desgracia, cuando uno recibe información en grupos, además de perderse la visión del mundo que pueden tener otros y tratar de dialogar con ellos, acaba radicalizándose. Este sería el tercer elemento. Las sociedades endogámicas son por definición radicales y no es solo un problema teórico. Les cuento, cuando en el PP empezábamos con este rollo de las redes de Twitter en el año 2010, a las 10, no sé si alguno experimentaba esto, lanzábamos un hashtag para comentar la actualidad política que era la hora azul. Pues todos los días a las 10 se empezaba a hablar de la hora azul, donde se comentaba la actualidad política con el filtro del PP, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era alucinante el proceso que se producía todos los días, como a las 10 todo el mundo era súper educado y a la 1 de la mañana todo el mundo estaba insultándose o insultando a los otros. ¿Por qué? Porque en grupos cerrados para destacar tienes que levantar más la voz y por tanto en los grupos cerrados tienes que ser más radical que el resto para generar atención. Y por definición, por eso, y es una experiencia práctica, los grupos cerrados generan radicalización. Esto también nos llevaría muy lejos, ¿no? Y por último, en lo que tiene que ver con la opinión pública, como pueden verse del Atleti y del Estudiantes, tradicionalmente cuando accedemos a la información, pues esto es histórico, ¿no? O sea, que se remonta por lo menos al Evangelio, pero mucho antes del Evangelio, ¿no? O sea, creemos lo que vemos y oímos. Entonces, pues eso, si no lo veo no lo creo, si no meto los dedos en su costado, o sea, tenemos distintas formas de decir lo mismo, una imagen vale más que 1000 palabras, y nuestra reacción primaria ante cualquier realidad que percibimos por los sentidos es la credibilidad. Tenemos confianza en lo que vemos y oímos. Esto con la inteligencia artificial ha cambiado de una forma radical. Es tan fácil presentar una visión de la realidad transformada que empezamos a tener la duda como respuesta natural. No sé si me explico. Lo primero que hacemos es dudar cuando el consumo es digital, evidentemente. O sea, si recibimos un mensaje, pues no sé, la reacción de ayer, y perdón, es la única vez que me voy a meter el lío, ¿no? Pero la reacción de ayer al informe de la UPO es, hombre, ¿no habrán forzado las voces de los audios y estarán haciéndoles decir cosas que no han dicho? Esto es habitual en todas las elecciones del mundo que hemos trabajado. Primero empieza a haber deepfakes y después, una vez que ha habido 2 o 3 deepfakes, todos los políticos, aunque les pillen con las manos en la masa, le echan la culpa al deepfake. ¿Por qué? Porque lo que se ha conseguido, y de esto alertaba Hannah Arendt ya hace más de 70 años, el gran efecto es el sembrar la incredibilidad, es el no creer lo que vemos y oímos. Y sobre esa desconfianza es imposible construir una sociedad democrática. O sea, cuando nuestra reacción natural ante lo que percibimos de la realidad es la desconfianza, no podemos relacionarnos entre nosotros porque desconfiamos de todo lo que vemos y oímos, al menos, insisto, a través de lo digital. Esto también afecta, y voy acabando, afecta a los derechos y al Estado de Derecho en sí mismo, ¿no? O sea, a la hora de la verdad, la inteligencia artificial, por un lado, profundiza o transforma los derechos tradicionales que ya existían. Entonces, tienen un enfoque distinto. Por otro lado, genera la necesidad de nuevos derechos. Y
ayer creo que les hablaron un poco de neuroderechos y todo el nuevo campo de derechos que nace vinculado a esto. Entonces, de alguna manera, transforma de manera, en mi opinión, cualitativa los propios derechos y a día de hoy pues nos cuesta mucho garantizarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Aprobamos cartas de derechos digitales que no tienen ningún valor jurídico, nos dedicamos a intentar acudir al soft law, a la Comisión de Venecia, a UNESCO, pero ahora la verdad, hoy los estados tienen una capacidad muy pequeña de hacer cumplir los derechos. Y el problema no es solo la incapacidad de los estados para hacer cumplir los derechos, el problema es que ese cumplimiento de los derechos, en ese cumplimiento de los derechos, los estados pasan a ser sustituidos por actores privados, pasan a ser sustituidos por las plataformas. Les pongo solo un ejemplo en el ámbito electoral. ¿Saben cuántas decisiones tomó la Junta Electoral, ¿cómo se llama? Junta Electoral Central. Cuando trabaja en muchos países se le cruza todo, ¿no? En Dominicana se llama Junta Central Electoral, entonces siempre... ¿Saben cuántas decisiones tomaron en el último proceso de las elecciones europeas? Más o menos 250, para hacérselo corto. ¿Sabe cuántas decisiones tomaron las plataformas sociales que operan en Europa, en España, vinculadas a las elecciones en ese mismo proceso? Decisiones de suprimir contenido, de suprimir cuentas, o sea, decisiones que impactan directamente en el proceso electoral. ¿Saben cuántas? 700 millones. No estoy exagerando. Hay un reporte obligatorio que es el transparency.ds.gov, donde uno puede ver y elimina por fechas, ¿no? 700 millones de decisiones con impacto electoral. ¿Quién arbitró realmente el uso de un derecho fundamental como el derecho al voto durante ese periodo de tiempo en España? ¿La Junta Electoral Central o las distintas plataformas? Pero el fenómeno es todavía más grave, porque incluso cuando la Junta Electoral Central ha tratado de hablar con las plataformas para implementar una decisión adoptada por la Junta Electoral, la plataforma le ha dicho: ¿pero tú quién eres? Yo tengo mis propias normas, ¿no? Yo viví unas de esas cuando trabajé en las elecciones en el 2015 y 2016. Tuvimos un problema muy serio con WhatsApp, que no, bueno, básicamente eliminaron la cuenta de WhatsApp del partido y tuvimos que reclamar. Y en un momento dado, en el momento más psicodélico de todos, cuando ya nos han dicho que no, que es que WhatsApp no opera en España, y dices, ya, ¿yo con qué estoy trabajando? No, que hay que hablar con Irlanda. Irlanda te dice que no, que ellos trabajan con Meta, pero no con WhatsApp. Llegas al final a una reunión con un tío en California que pone los pies encima de la mesa y te dice: ¿perdona? ¿A qué venías? Esto es literal. No, es que hemos tomado una decisión, ha tomado una decisión la Junta Electoral Central de que hay que devolver el canal. La Junta Electoral Central, perdona, ¿de qué país llamas? O sea, esto... Y, por tanto, no movieron ni un músculo para hacer algo que condicionaba de una forma, no sé si más o menos importante, pero la conformación del debate público en medio de un debate electoral, a 2 días de las elecciones. Entonces, esto es aplicable a casi todos los derechos. Las plataformas no solo se han convertido en generadoras de derechos, por así decirlo, o en amenazas para los derechos, sino que se han convertido en un aliado indispensable para su implementación, que si no actúa, acaba imposibilitando la creación de ese derecho. Por último, bueno, la soberanía digital, esto nos llevaría muy lejos, de la que hemos hablado antes un poco. Y por último, las elecciones, ¿no? Entonces, les decía antes que esto es de lo que yo en teoría algo sé, y por darles algunos datos, este es el último informe de hace menos de una semana, de cómo se utilizó la inteligencia artificial en las elecciones. 215 incidentes en países, podemos decir, hombre, no es para tanto, ¿no? ¿Concentrados en qué? En creación de contenidos. El 90% de estos 215 incidentes son alteración de la realidad, ¿no? Son deepfakes, de audio, de vídeo, de imagen, desinformación. De ese 90%, 2/3 eran de ataque, no de defensa, eran de impacto negativo, eran para ensuciar la campaña y no para defender algo a favor. Y la mitad no tenían origen. Por tanto, condicionan el debate público de una manera importante, sin que sepas quién y, en principio, para atacar a otro. Se difundieron a través de las redes, o sea, las redes siguen siendo un elemento indispensable de distribución. En esa cuarta fase de la que hablábamos antes, las redes siguen siendo indispensables. Y, en menor medida, por eso digo que de momento podemos estar más o menos tranquilos sin olvidarnos, la hipersegmentación se utilizó, pero muy poco. O al menos hay pocas evidencias de que se utilizara de manera determinante. O sea, todavía a la gente le cuesta lanzarse. ¿Qué medidas se plantean frente a esto? Que, como digo, condiciona de una manera, o puede condicionar el debate público de una manera importante, pues reforzar la rendición de cuentas y la transparencia, garantizar el debido proceso para los usuarios.
porque esto también pues, genera muchos problemas por lo que les decía antes, ¿no? Te cierran la cuenta en medio de unas elecciones y no puedes protestar porque no sabes por qué te lo han cerrado y no tienes a quién reclamar, ¿no? Establecer normas claras, revisar las normas electorales, que es un poco lo mismo, promover educación mediática, adoptar normas éticas. De alguna manera, bueno, aquí tienen como muchos ejemplos de usos, pero esto no les voy a enrollar, pero de alguna manera, por concluir, cuando hablamos de respuestas, nos encontramos con al menos 4 modelos, ¿no? Con los 4 modelos de los que se nos hablaba antes, que cada uno de ellos tiene sus propias relevancias. ¿Y cuál es la más adecuada? Pues, o sea, yo creo que uno de los grandes problemas de las respuestas que estamos dando es que estamos dando respuestas a problemas que aún no conocemos en profundidad. Y de alguna manera estamos tomando medidas que antes de que entren en vigor ya estamos revisando. El ejemplo del reglamento de inteligencia artificial en Europa es un buen modelo, ¿no? Como ya se está planteando la revisión de una regulación que en algunas de sus partes todavía no ha entrado en vigor, porque nos damos cuenta de que hemos regulado una cosa a veces a ciegas, ¿no? Entonces, en mi opinión, la única respuesta posible a día de hoy con el estado del avance tiene más que ver con regulaciones centradas en principios, en valores que cada país tendrá que adaptar, o sea, que respetando un estándar internacional que es esencial para dar respuesta eficaz a este tipo de amenazas, respetando ese estándar internacional, ese paraguas internacional, sea capaz de adaptarla a las realidades o al desarrollo que estas tecnologías tienen en cada uno de los países, ¿no? Entonces, en mi opinión, después de darle muchas vueltas, creo que esa combinación, al menos a día de hoy, es la más posible. Dicho para los que estáis más puestos en derecho, creo que es más eficaz la línea del convenio, o sea, la línea de Estrasburgo, podríamos decir, que la línea de Bruselas, ¿no? Esto que a veces se dice del efecto Bruselas, creo que con la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial tal como lo hemos planteado, no va a funcionar nunca, porque los estados no tienen capacidad de poner en marcha este tipo de normas a día de hoy, ¿no? Pero bueno, por acabar de manera esperanzada, las amenazas son grandes o las futuras amenazas son grandes. En mi opinión, algunas de ellas amenazan de manera esencial el propio concepto que tenemos de democracia y no nos sorprendería o no nos sorprende que la inteligencia artificial acabe poniendo en cuestión ese modelo de democracia con el que más mal que bien o más bien que mal llevamos conviviendo los últimos 3 siglos, ¿no? Entonces, hay 2 grandes elementos. El primero, si vamos a enfrentarnos en los próximos años a un debate sobre la propia esencia de la democracia, y yo no lo descarto, y ahí tendremos que armarnos bien. Y en segundo lugar, la necesidad de buscar respuestas, y de buscar respuestas, como decía antes, basadas en un conocimiento profundo. Creo que estamos a tiempo y que de alguna manera, incluso, esto ya no me lo creo del todo, pero creo que seremos capaces de que esas respuestas nos sirvan para fortalecernos democráticamente y no solo para entrar en ese entorno post-apocalíptico del que hablaba al principio. Muchísimas gracias.